Resolver por series en torno a x igual 1 la siguiente ecuación diferencial y encontrar la solución particular dadas estas condiciones iniciales. Entonces nos piden resolver esta vez en torno a x igual 1, pero esto complica un poco más la solución del ejercicio, así que vamos a hacer un cambio de variable para llevarlo a x igual 0 y poder resolver en torno a 0. Para esto vamos a hacer este cambio de variable, t igual a x menos 1, en donde cuando x es 1, entonces t va a ser 0, y de esa forma va a quedar en torno a 0. ¿Ya? Como t es igual a x menos 1, el x va a ser igual a t más 1, y entonces la solución, que si fuera en torno a 1 sería de esta forma, pasa a ser de esta forma, que es la que utilizamos para resolver el ejercicio del problema 1. ¿Ok? Entonces, con este cambio de variable ya podemos volver al caso base. ¿Ok? Entonces, como hicimos un cambio de variable y cambiamos la variable independiente x por t, debemos dejar toda la ecuación expresada con y con t, que es el procedimiento que debemos hacer ahora. Entonces, derivando este cambio de variable, y este procedimiento lo hemos hecho como 3 veces o 4 veces antes a lo largo de los ejercicios, o sea, ya deberían tenerlo un poco memorizado. Entonces, derivando esto me queda dx igual a dt, y acá siempre debo expresar dt sobre dx y despejar lo que sea que dé, en este caso da 1. ¿Okay? Ahora, obtengamos la derivada de y respecto de x, pero en función ahora de t. ¿Ya? Entonces, como bien saben, este de y de x le vamos a multiplicar un 1 conveniente. Este 1 conveniente es dt sobre dt. Y luego vamos a cambiar el dt del denominador por el de x. Lo vamos a conmutar. Vamos a cambiar de lugar. De esta forma me queda un dt de x a la derecha. Y el dt de x, yo ya sé cuánto vale. Vale 1. Por lo tanto, puedo obtener el valor final de esta derivada respecto de x, pero en función de t. En este caso nos da que la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de t. ¿Ok? Solo en este caso. En otros casos hemos visto que es distinto. Ahora, tenemos este primer resultado. Luego, para la segunda derivada la trabajamos del mismo modo, pero primero vamos a separar las derivadas. Con esto quiero decir que vamos a expresar la derivada de x de la derivada de y respecto de x. ¿Ok? Y ahora vamos a multiplicar por uno conveniente, que es el de t sobre dt. Luego vamos a hacer el cambio de los denominadores, conmutar el de t por el de x, tal como lo hicimos antes. Ahora reemplazamos el de t por el de x, que es 1, ¿cierto? Y ahora reemplazamos el de y por el de x. Puede parecer que entre el paso anterior y este es igual, pero en realidad intercambiamos el de y de x por su valor, que es de y de t. Entonces finalmente me queda la derivada de t de la derivada de y respecto de t. Esto no es más que la segunda derivada. Entonces me da que la segunda derivada de y respecto de x es igual a la segunda derivada de y respecto de t. Y esto sucede porque el cambio de variable que hicimos fue lineal, es decir, fue un t igual x menos 1, simplemente trasladamos la curva, por eso nos da que las derivadas son iguales. ¿Ok? Entonces ya tenemos los tres valores para poder reemplazar en la ecuación. Tenemos estos valores, los vamos a reemplazar. Reemplazamos todo lo que es x por t más 1, y la primera derivada y la y quedan tal cual, porque al ser lineal nos resultó que se expresan de la misma forma. Simplemente hay que tener en cuenta que es la derivada respecto de t y no de x. Entonces, desarrollando esto aritméticamente, me queda esta ecuación, que es la ecuación diferencial que ahora voy a considerar para poder resolverla con series. ¿Ok? Ahora, para resolverla por serie, debemos primero identificar los puntos singulares y los puntos en los cuales es analítica. Y si es que acaso en torno a t0 es analítico, para poder resolverlo por serie en torno a ese valor. Entonces, para hallar esos puntos, primero vamos a normalizar. Y nos queda de esta forma.
e identificamos las funciones que son características de este método, que son el P y el Q, que son las que multiplica a la primera derivada y a la y. Ok, en este caso el P y el Q se indefinen solamente en el 2, perdón, en el raíz de 2 y en el menos raíz de 2. Entonces esos serían los únicos puntos singulares. Y como son los únicos puntos singulares, todos los demás puntos van a ser donde las funciones sí están definidas y por tanto si son analíticas se pueden expresar mediante series. Y uno de esos puntos es el 0, en torno al cual queremos hallar la solución. Entonces el 0 es analítico, por tanto vamos a aplicar la solución por series. Vamos a buscar una solución de este tipo, como se muestra, de t menos 0 a la n. Recordemos que antes, sin el cambio de variable, hubiéramos tenido que buscar un x menos 1 a la n. ¿Ok? Entonces tenemos que obtener, como siempre, la primera y la segunda derivada de la solución que estamos buscando, recordando que como el primer elemento de una serie es constante, al derivarlo se elimina. Por ello, el índice de la serie pasa de n0 a n1 y al derivarlo de nuevo pasa a n2. Eso no tienen que olvidarlo, si no, no les va a dar el resultado correcto. Entonces, ahora tenemos que reemplazar simplemente 2 menos t cuadrado por la segunda derivada de y, menos 2t por la primera derivada, más 6y igual 0. ¿Okay? Entonces nos damos cuenta acá que todos los n en este caso parten desde 2, 1, 0, son todos distintos. Y además, dentro de la serie tenemos t a la n-2, t a la n-1 y t a la n. Entonces ahora, este es lo que teníamos. Y el primer paréntesis, el 2 menos t cuadrado, lo vamos a distribuir con la primera serie. Entonces ahora nos quedan 4 series, ¿cierto? Ahora lo que haremos será el t cuadrado, que multiplica la segunda serie, y el t que multiplica a la tercera serie, lo vamos a ingresar multiplicando al t a la n-2 y el t n-1 respectivamente, y sus exponentes se van a sumar de esta forma, lo cual nos entrega este resultado, ¿ya? Y también los dos que estaban multiplicando a la primera y tercera serie los ingresamos para que quede simplemente expresados todas las series sin nada fuera multiplicando, simplemente por cierto orden, ¿ya? Entonces este es el resultado que nos da. Y ahora vamos a llevar todas las series para que tengan t a la n, porque la primera tiene t a la n-2 y todas las demás tienen t a la n. Es la primera la que falta llevarla a t a la n. Para ello agarramos la primera serie y le vamos a aplicar la propiedad del reloj. En el índice n igual 2 le restamos 2, y como le restamos 2 al índice por el cual inicia la suma, entonces le sumamos 2 a todo el término de la suma. Es decir, el an pasa a ser an más 2, el n pasa a ser n más 2, el n menos 1 pasa a ser n más 2 menos 1, y el t elevado a n menos 2 pasa a ser n más 2 menos 2. Ese n más 2 menos 2 nos permite dejarlo finalmente como t a la n, ¿ya? Y acá finalmente la suma parte desde n igual 0. Entonces, reemplazando, nos da esta ecuación en donde todas las series tienen t a la n. ¿Ok? Ahora, lo que nos faltaría para seguir operando es, primero hay que identificar el n, el índice de la sumatoria de la serie de mayor valor. En este caso el n igual 2 es el mayor. Entonces todas las series debemos dejarlas partiendo desde n igual 2. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Todas las sumas deben empezar desde 2. Entonces, la primera serie que parte desde n igual 0 la vamos a igualar a la misma serie pero que parta de 2. Pero como estamos forzando de que de 0 pase a 2, estamos eliminando los términos a sub 0 y a sub 1, ¿cierto? O c sub 1 y c sub 0. Y como lo estamos eliminando, para que se cumpla la igualdad los tenemos que sumar de vuelta. Por ello, aparte de poner la serie, en el lado derecho de la ecuación le ponemos más 2 a sub 0 más 2, 0 más 2, 0 más 1, t a la 0, y más 2 a sub 1 más 2, 1 más 2, 1 más 1, t a la 1, ya que son los términos a 0, perdón,
C0, el A0 no simplemente, sino que todo, que sería como un C0 y el C1. ¿Ok? Entonces eso nos resulta en esto. ¿Ok? Entonces de esta forma ya la serie ya no parte de 0, sino que parte de 2. Y lo mismo debemos hacer con la tercera serie, que parte desde 1. Para hacerla a partir de 2, como le estamos quitando el término 1, se lo tenemos que sumar de vuelta para que la ecuación se cumpla. Por lo tanto, acá tenemos el resultado partiendo de 2 de la tercera serie. ¿Ya? Entonces acá tenemos los dos resultados que acabamos de sacar. Y ahora falta únicamente que la última serie, que parte desde 0, igualarla a la misma serie partiendo desde 2, pero como le estoy eliminando al pasar de 0 a 2 el término 0 y el término 1, se los tengo que sumar. Y finalmente nos da como estoy mostrando acá. Entonces, acá ahora simplemente reemplazamos de vuelta la primera serie, el primer resultado, y la tercera serie y la cuarta serie también se reemplaza. La única que no se vio modificada fue la segunda serie. Entonces nos queda esta ecuación que se agrandó porque sacamos términos de la serie que teníamos antes para poder hacer que parta desde 2. Este es el resultado, el mismo que teníamos antes. Y ahora vamos a liberar los paréntesis. Si nos fijamos en la tercera serie hay un menos antes del paréntesis, entonces los dos términos van a pasar a ser negativos. Entonces ahí, acá liberamos, expandimos los paréntesis. Y ahora lo que haremos será juntar todas las sumatorias, todas las series y todo lo que no tiene serie al otro lado. ¿Se fijan? Factoricé, entre comillas, por las series y las junté todas. Para esto yo igualo todas las series a n2 o a un n del mismo valor para poder juntarlas todas. ¿Ya? Ahora, lo que haremos será en las constantes que no tienen series, hay algunas que tienen t y otras que no tienen t. Vamos a juntar las que no tienen t y las que tienen t las vamos a factorizar, tal como se muestra acá. ¿Ok? Y en las series vamos a factorizar por t a la n, porque todos los términos tienen t a la n, porque nosotros obligamos a que la ecuación tuviera todos los términos t a la n. Entonces factorizamos por t a la n. ¿Ok? Ahora vamos a comparar los términos de esta ecuación del lado izquierdo con el lado derecho de la ecuación. El lado derecho obviamente es 0 y por tanto todos los elementos del lado izquierdo deben ser 0. Como en el lado derecho no hay ninguna ecuación, no hay ninguna sumatoria, no hay ninguna serie, entonces la serie debe ser igual a 0. Y para que la serie sea igual a 0, el t no va a ser 0, porque si el t fuera 0, entonces se acabaría el ejercicio y sería una solución trivial. Entonces la constante que acompaña al tn, es decir, todo lo que está mostrándose acá, va a ser igual a 0. ¿Ok? Por otro lado, en el lado derecho de la ecuación no hay ninguna constante. Por tanto, el 4a2 más 6a0 debe ser 0. Y también no hay ningún término al lado derecho de la ecuación con t. Por lo tanto, la constante que acompaña al t, porque el t no puede ser 0, tiene que ser 0. Entonces acá ya tenemos las tres ecuaciones para que se cumpla la ecuación. Desde la primera vamos a ir despejando, ¿cierto? Acá primero factorizamos por a sub n, luego despejamos el a sub n más 2, siempre hay que despejar el término de mayor posición, en este caso n más 2, y dejar el otro término al otro lado, ¿ya? De esta forma. Y acá podemos ir desarrollándolo y finalmente lo factorizamos. Como es a n más 2, entonces esta formulita nos va a servir para todos los n mayores o iguales a 2. Ahora la segunda ecuación que teníamos era 4a2 más 6a0, y despejando me queda que a2 es igual a menos 6 cuartos a0. Ya, el 6 con el 4 obviamente se puede simplificar, pero como tenemos que después hallar una fórmula de recurrencia, no les recomiendo simplificar estos términos al tiro, porque puede que después al separarlo, por ejemplo el 6 en 3 por 2 y el 4 en 2 elevado a 2, puede que haciendo eso les haga obtener la fórmula de recurrencia al juntarlo con todos los demás números de los otros valores. Así que
es preferible no simplificarlo. Y de la tercera ecuación también la podemos desarrollar y nos da que A3 es igual a menos 4 sobre 12 a 1. Esto tampoco lo vamos a simplificar, por lo mismo que dije recién. Entonces, tal como en el primer ejercicio, tenemos que elegir dos constantes para dejarlas como base y expresar todos los otros términos de la serie en función de esas dos constantes. Es mucho más fácil, sencillo, elegir las dos primeras constantes de la suma, A0 y A1, como fijas, como base para expresarlas todas las demás en términos de estas dos. Entonces eso es lo que haremos. Entonces tenemos estas tres condiciones, ¿cierto? Tenemos A0, A1 y para A2 hacia arriba tenemos la ecuación más grande. Entonces ahora vamos a buscar la recurrencia. Partimos dándole valores a n. Cuando n es 0, simplemente tenemos A0, porque el A0 es una de nuestras constantes que es base para dejarlas todas en función de esta. Lo mismo para n1, que nos entrega el A1. ¿Ya? No hay ninguna formulita para esto, porque son constantes bases. Ahora, después del A1 viene el A2. El A2 lo tenemos arribita y sabemos que vale menos 6 cuartos de A0. ¿Ya? Entonces acá ya empezamos a poner todo en función de A0. Luego la 3 también lo tenemos arribita y es menos 4 sobre 12 a 1. Ahora para el A4 tenemos que darle un valor a la n y ocupar la formulita grande, ¿cierto? Ya. Primero me salté un paso, nos devolvemos. Acá, como antes lo había dicho, este 4 y 12 lo vamos a desmembrar en sus múltiplos, ¿cierto? El 4 es 1 por 4 y el 12 es 3 por 4. Ya, yo lo hice ahora al tiro porque sé lo que viene después y lo arreglé para que fuera más fácil de ver después la recurrencia. Ya, repita. Ahora sí reemplazamos por n igual 2. Al reemplazar por n igual 2 en la fórmula nos da a sub 2 más 2, que es a4, y arriba nos da n menos 2 y con el 2 me da 2 menos 2. ¿Ya? Entonces al darme 2 menos 2, eso al tiro da 0. Entonces da lo mismo los otros valores, sino que al tiro el a4 es igual a 0 por el 2 menos 2 del numerador. ¿Ya? Entonces esto ya es un indicio de qué pasa con los valores que vienen después. Pero hasta ahora hemos sacado hasta la 4 nomás. Necesitamos sacar más para poder concluir más cosas. ¿Ya? Entonces sigamos. Con el n igual 3, spoiler, con el n igual 3 me queda a3 más 2 igual a 3 menos 2, 3 más 3, sobre 2 por 3 más 2 por 3 más 1, por a3. ¿Ok? Entonces me queda a5 igual a 1 por 6 sobre 2 por 5 por 4. ¿Ya? Y el a3 sabemos que vale 1 por 4 sobre 3 por 4 por a1, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí primero lo había reemplazado con el 4 y el 12 y ahora sí lo reemplazo con el 1, 4 y 3, 4. ¿Ya? Entonces, hasta ahora en el numerador de la 5 tenemos 1, 4, 6 y abajo tenemos 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Y tenemos un 2 elevado a 2. En el paso anterior, me voy a devolver, teníamos esto y había reemplazado el 4 y el 12. ¿Ya? El 12 es 4 por 3. Entonces el 4 se convierte en el 2 elevado a 2 que está acá. ¿Ya? Para que no se confunda. Pero ustedes véanlo con detenimiento. Pero al menos en el denominador ya va apareciendo más o menos cómo va a ser la recurrencia, porque tenemos 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y seguramente después aparezca un 6 y así sucesivamente, ¿ya? Es en el numerador en donde todavía está medio confuso, porque es 1, 4, 6, ¿ya? Todavía no tiene sentido eso. Sigamos entonces. Para n igual 4, reemplazamos por n igual 4, me da a sub 4 más 2, lo que es a sub 6. Me da a sub 6. En el numerador me da 4 menos 2, 4 más 3. Y abajo me da 2 por 4 más 2, 4 más 1. Y el A4 ya sabemos que vale 0. Entonces el A6, como está multiplicado por 0, de inmediato el A6 es 0. ¿Ok?
Entonces, como el A6 es 0, cuando yo saque el A8, ¿cierto? Va a quedar multiplicado por el A6. Como el A6 es 0, el A8 va a ser 0. Entonces después cuando saque el A10 y lo multiplique por A8 también va a ser 0. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces en realidad, partiendo desde la A4 sí podíamos concluir qué pasaba con los números pares. ¿Ya? Entonces bastaba con hacerlo hasta la 4, pero siempre es mejor dejarlo bien en claro. ¿Ya? Entonces al tiro concluimos que para los A sub 2n, es decir, para los A pares, pero desde el A4 en adelante, es decir, cuando el n es mayor o igual a 2, 2 por 2 4 y de ahí para arriba, para todos ellos el valor va a ser 0, pero solo para los que parten desde 4, porque el A2 no vale 0, vale menos 6 cuartos sobre A0, ¿ya? Pero desde el A4 en adelante los pares van a valer 0. Entonces, no es necesario ahora investigar los pares, porque ya sabemos cómo se van a comportar. Pero lo que sí debemos seguir investigando a los impares, que todavía no está tan clara cómo va la cosa. Sigamos. Para n igual 5, me va a dar a sub 5 más 2, lo que es el a7. Y en el numerador me da 3 por 8. Y en el denominador da 2 por 7 por 6. Por a5, ¿ya? Y el a5 lo tenemos acá. Entonces ahí tenemos que combinar, multiplicar ambas fracciones. Me da 1 por 4 por 6, que es del A5, por el 3 y el 8, que viene de ahora de la 7. Esto lo ordenamos abajo. Abajo ya sabíamos cómo se venía la cosa. Es 2 por 3 por 4 por 5 por 6 hasta el 7 ahora. Y el 2 elevado a 2 que tenía el A5 ahora pasa a ser un 2 elevado a 3. ¿Ya? Entonces ahora ya podemos concluir que a medida que pasan los impares, el 2 va aumentando en uno su exponente. ¿Ok? Y en el denominador se va multiplicando hasta el valor del índice, el índice del A. En este caso es A sub 7 y partimos del 2 multiplicando hasta llegar al 7. En el caso anterior, el A sub 5 partía del 2 multiplicando y llega multiplicando hasta el 5. ¿Ya? Entonces ahí ya podemos concluir esas dos cosas sobre el denominador. En el numerador tenemos 1, 3, 4, 6 y 8. ¿Ya? Bueno, y el menos, que no lo hemos nombrado, pero el menos siempre está afuera. ¿Ok? Entonces todavía no podemos concluir mucho del numerador de los números impares. Así que vamos a tener que seguir trabajando con un par, uno o dos más impares. Entonces vamos a estudiar, sí, vamos a seguir más bien estudiando los impares. Hasta ahora teníamos estos resultados, ¿ya? Borré todo lo demás para poder seguir con los mismos resultados en vista. Ahora, para n igual 7 me da a sub 7 más 2. Esto me va a dar a 9. En el numerador me da 5, 10. Y en el denominador me da 2, 9, 8. Entonces este 2 que da abajo es el que se va a multiplicar por el 2 elevado a 3, convirtiéndose en 2 elevado a 4. Entonces en eso ya estamos claros que la potencia de 2 va subiendo en 1 su exponente a medida que suben los impares. ¿Ya? Entonces combinándolo con el A7 nos da esto, y si lo ordenamos nos da esto. ¿Ya? Entonces acá veamos lo que tenemos. En el primero veamos el numerador. El numerador tiene 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Y eso lo podemos separar en 1, 3, 5 por 4, 6, 8, 10. Entonces acá ya tenemos más en vista que es una multiplicación de impares y una multiplicación de pares, si es que lo ordenamos correctamente. Entonces queda 1 por 3 por 5 y 4 por 6 por 8 por 10. ¿Ya? Y en el denominador ya teníamos claro que el 2 iba elevando su exponente, esta vez se elevó uno más, y del 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 iba a llegar hasta el por 9, porque es a sub 9. ¿Ya? Entonces ahí ya teníamos claro cómo iba a suceder eso. Ya entonces hasta acá ya podemos sacar una formulita de recurrencia. ¿Ok? Entonces lo que haremos será, en vez de trabajar con n, vamos a trabajar con una nueva variable k,
que va a enumerar los impares. Partiendo desde el A sub 3, el A sub 3 va a ser el primer par, el A sub 5 va a ser el segundo impar, el A sub 7 el 3 y así sucesivamente hacia abajo. Entonces con esta enumeración de K vamos a hallar la fórmula de recurrencia. ¿Ok? El A sub 1 no lo contamos porque no tiene ninguna fórmula, ninguna especificación para poder incluirla en esta fórmula. No obedece a las reglas que obedecen desde el A3 en adelante. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta que el A sub 3 es el primer impar en adelante, ¿cómo podemos representar el índice del A para que calce con el K? Un término késimo va a ser A sub 2K más 1. ¿Por qué? Porque si le reemplazo el K igual 1, me va a quedar 2 por 1 más 1, A3. Entonces el K1 va a calzar con el A3. Y si reemplazo por K igual 4, me va a quedar 2 por 4 más 1, que va a ser 9. Lo que también calza con que el cuarto término K sea el A9. ¿Ya? Entonces el késimo término va a ser A sub 2K más 1. Ahora, tenemos, acá ya está toda escrita la fórmula de recurrencia y vamos a explicar en qué consiste esta fórmula de recurrencia. Sabíamos que desde la 9 que teníamos en el numerador una multiplicación de impares y una multiplicación de pares. Teníamos el 1 por 3 por 5 y el 4 por 6 por 8 por 10. ¿Ya? Entonces la multiplicación de impares la representamos como 1 por 3 por 5, puntitos, 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 hasta 2K menos 3. ¿Por qué hasta 2K menos 3? Porque miren, esto tiene que calzar. Por ejemplo, para el A9 era 1 por 3 por 5 y el A9 correspondía al K4. Si reemplazo el K4 en el 2K menos 3, me da 4 por 2, 8, menos 3, 5. Entonces el A9 me calza con que sea 1 por 3 por 5. Si reemplazo el K3, me da 2 por 3 menos 3, 3. ¿Y hasta dónde llega el impar del K3? El K3 corresponde a la 7 y llega hasta el 1 por 3. Llega simplemente hasta el 3. Y así sucesivamente. Si reemplazo en K2, me queda 2 por 2, 4, menos 3, 1. Y es simplemente 1. ¿Ok? Entonces esto tiene que calzar. Y para el caso de la multiplicación de los pares, el 4 por 6 por 8 por 10, hasta el 2K más 2, lo mismo. Si reemplazo por el K igual 4, me da 2 por 4, 8, más 2, 10. El K4 corresponde al A9 y el A9 nos indicaba en el numerador 4, 6, 8 y 10. Entonces calza. Si reemplazo el K3, me da 2 por 3 más 2, 8. Y el A7, que es el que le corresponde al K3, llega hasta el 8. Entonces ahí tenemos que ir armándolo según calce. ¿Ya? Ahora, en el denominador es más fácil porque sabemos que el 2 iba aumentando en 1 su exponente a medida que iba pasando un impar en impar. Entonces simplemente abajo va a ser 2 elevado a k. Probemos. Con el K4 nos queda 2 elevado a 4. Y el A9 tiene 2 elevado a 4. Y listo. Y el resto de números del denominador es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta el 2K más 1. Va a llegar hasta el 2K más 1, que es el mismo índice de A sub 2K más 1. Y esto calza con que, por ejemplo, en el A9 llegue abajo multiplicando hasta el 9. ¿Cierto? Siempre llegaba multiplicando abajo hasta el mismo valor que tenía el A. ¿Ya? Entonces de esa forma vamos formando las fórmulas de recurrencia. ¿Ya? Entonces acá tenemos el resultado y esto, que son hartas multiplicaciones, podemos ir simplificando cosas. Veamos. ¿Ya? Y no olvidar que esto sirve desde K mayor es igual a 1. ¿Ya? A ver. Todos los números de abajo. Voy a retroceder acá. Teníamos esto. Teníamos del 1 por 2 por 3 hasta el 2K más 1. Y eso no es más que el 2K más 1 factorial. Porque va desde el 2K más 1 multiplicando, quitándose 1 hasta llegar al 1. ¿Ya? Eso está claro.
Ahora, el 1 por 3 por 5 hasta el 2k menos 3 podríamos tentarnos a escribirlo como 2k menos 3 factorial, pero esta multiplicación del 1 por 3 por 5 hasta el 2k menos 3 es distinto del 2k menos 3 factorial. ¿Por qué? Porque el factorial también incluye a los números pares. Entonces el 2k menos 3 factorial va a ser 2k menos 3 y le vamos a ir quitando 1. Después vamos a llegar al 6, al 5, al 4, al 3, 2, 1. Entonces no son iguales, porque el 2k menos 3 factorial también incluye el 2, el 4, el 6, incluye a todos los números pares. Entonces no podemos reemplazar eso que estoy marcando ahí por 2k menos 3 factorial. Y a la vez, esta multiplicación de pares tampoco lo puedo expresar por 2k más 2 factorial, porque el 2k más 2 factorial incluye a los números impares. El mismo razonamiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos con esto? Como tenemos en el numerador impares y pares, podemos juntar ambos, los impares y los pares, para formar entre todos un solo factorial. En este caso, en el numerador, el mayor valor que sale es el 2k más 2, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo expresar el numerador en términos de 2k más 2 factorial, ¿ya? El 2, ¿cierto? Ahí lo marco todo, queremos juntar todo eso. El 2k más 2 factorial es 2k más 2. A eso le empezamos a quitar 1, me da 2k más 1, 2k, 2k menos 1, 2k menos 2, 2k menos 3, y así sucesivamente hasta llegar al 2 y por 1. ¿Ok? Entonces, acá, lo que falta acá, para poder escribirlo, el numerador como 2k más 2 factorial, es el término 2k más 1, el término 2k menos 1 y el término 2. Porque si nos fijamos, tenemos arriba en el numerador una multiplicación de pares. 4 por 6 por 8 por 10. Y parte de 4. Entonces el 2 no lo tenemos arriba. Por otro lado, llega hasta el 2k más 2. Y el anterior par al 2k más 2 sería menos 2, el 2k. ¿Cierto? Entonces nos estamos saltando el 2k más 1. Tampoco lo tenemos. Y por otro lado, los impares llegan hasta el 2k menos 3 multiplicando. No alcanzan a llegar al 2k menos 1. Entonces ese término también nos falta. Por lo tanto, de nuestra ecuación general para la recurrencia, los términos que nos faltan los vamos a ir y multiplicar arriba y abajo como uno conveniente, ¿ya? Entonces de esta forma los agregamos para poder expresar ya el numerador como factorial. Entonces acá ya los agregué, ¿cierto? Arriba el 2 por el 2k menos 1 por el 2k más 1. No los volví a escribir ahí, no están visibles porque se supone que están entre medio, en esos puntitos, ¿ya? Bueno, y el 2k menos 1 sí debería estar escrito arriba, ya, ese sí que me faltó escribirlo. Bueno, acabo de hacer una edición rápida y ahora sí aparece el 2k menos 1, mágicamente. Ya, entonces ese 2k menos 1 era lo que multiplicamos antes arriba, el 2 por el 2k menos 1 por el 2k más 1, ¿ya? Y abajo también nos queda un 2, un 2k menos 1 y un 2k más 1. Por lo tanto, como arriba ya tenemos todos los términos desde el 1 hasta el 2k más 2, podemos expresar el 2k más 2 factorial. Ya en el numerador también nos... Ah, no, está bien, está el 2 incluido. Pensé que me había faltado incluir el 2. Pero ahí está el 2k más 2 factorial. Y abajo nos queda el 2 por el 2k, que pasa a ser un 2 elevado a k más 1. Y el 2k menos 1 por el 2k más 1, por su diferencia, me queda como 4k cuadrado menos 1. ¿Ok? El 2k más 2 factorial, podemos extraer el primer término del factorial, que es el 2k más 2, y dejarlo multiplicado por el resto de términos, que es el 2k más 1 factorial. Esto es para simplificar los 2k más 1 factoriales, de arriba y de abajo. Entonces ahí ya simplificamos otra cosa y nos queda ahora factorizar en el numerador por el 2, de esta forma, y así se simplifica el 2 del numerador con el 2 del denominador. Finalmente acá ya tenemos nuestra formulita de recurrencia para los k mayores o iguales a 1.
Estos son los términos impares de las constantes, de la suma, ¿ya? Y recordemos que todos los demás términos pares, de la 4 en adelante, nos daban 0, ¿ya? Y también lo anotamos acá. Entonces, nuestra solución que andábamos buscando, si la alargamos, si la expandimos y escribimos todos los términos, el A0 T0, A1 T1, A2 T2, A3 T3, etc., podemos reemplazar estos valores que ya tenemos. Recordemos que el A0 y el A1 son nuestras constantes base con las cuales vamos a expresar todas las demás. También el A2 lo habíamos encontrado antes y ahora lo escribo acá arribita, que es menos 6 cuartos A0. Y desde el A3 en adelante, que son los impares, obedecen a la fórmula de recurrencia que encontramos recién. Entonces, reemplazando, tenemos que todos los pares desde el A4 en adelante, ¿cierto? Acá ya había reemplazado. Me queda A0, A1T, A2T cuadrado, A3T cubo, y ya en la 4 no está, y pasamos a la 5T5, el A6 tampoco está porque es 0, y así sucesivamente. Y el A3 en adelante se convierte en esta serie que parte desde 1, ¿cierto? El K parte desde 1, porque así lo convenimos y así hicimos calzar todas las fórmulas para que no diera la recurrencia. El A0 es la constante base, el A1 también es una constante base, y ahora podemos reemplazar el A2, que está en función de A0, de esta forma. Ahora el A0 lo podemos factorizar, y el A1 también, porque en la serie también hay un A1. De esta forma lo podemos factorizar, y el 6 cuartos podemos simplificar. Entonces tenemos nuestra solución y nos falta volver a la variable original, ¿cierto? Que es un cambio de variable al principio. Entonces, donde hay t, lo reemplazamos por x menos 1. Y finalmente llegamos a nuestra ansiada solución, en donde, bueno, le puse A1 y A2 pertenecen a los reales, pero es A0 y A1, ¿ya? Pequeño fail al final del problema. Entonces queda resuelto. Nos falta ahora resolver la parte B. La parte B nos daban unas condiciones iniciales para hallar las constantes A0 y A1, ¿cierto? Entonces, de esta solución, el A0 que está multiplicado por la primera solución particular, más el A1 que está multiplicado por la segunda solución, los podemos escribir de esta forma, ¿cierto? I1 e I2. Lo vamos a separar de esta forma para poder aplicar las condiciones iniciales, ¿ya? No vayan a aplicar las condiciones iniciales en la solución completa con toda esa sumatoria. Acá van a ver cómo es un procedimiento para poder hacerlo. Entonces las condiciones iniciales, las condiciones de borde eran estas. Para derivar y evaluarlo en 1 e igualarlo a 0, la derivada de la solución sería algo así: la constante A0 que queda afuera, ¿cierto?, por la derivada de 1 más A1 por la derivada de I2. Esa sería la derivada de I, sin calcularla todavía. Entonces las derivadas de I1 sería menos 3x menos 1, y la derivada de 2 es la derivada de x, que es 1, la derivada de menos 1, que es 0, y la derivada de la serie, recordemos que debemos elevar en 1 el índice de K1 a K2 y simplemente derivar los términos que tengan x, y nos queda de esta forma, ¿ya? Ahora vamos a analizar esto. Si evaluamos el I1, la derivada I1 en 0, nos da menos 3 por 1 menos 1 igual 0, ¿ya? Si evaluamos I2, la derivada de I2 en 1, nos da 1, porque la serie se cancela con el 1 menos 1 y nos da 1. Entonces, la condición inicial va a ser que la derivada de I evaluada en 1 sea 0, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si reemplazamos los valores que nos dio? Si reemplazamos la derivada de 1 evaluada en 1, nos da 0. Y si reemplazamos la derivada de 2
evaluado en 1 nos da 1. Entonces esto, finalmente al sumarlo y por las constantes, nos va a dar a 1, no nos va a dar 0. Entonces, ¿qué podemos concluir al respecto? Que para que se cumpla esta condición inicial de que la derivada de y evaluado en 1 de 0, entonces el a1 debe ser 0. ¿Ya? Entonces, de esa forma obtenemos que el a1 es 0. Esa es la única forma en que la derivada de y evaluada en 1 sea 0. ¿Ok? Entonces, como a1 es 0, ya se nos va todo el término del que tiene su serie y nos queda simplemente la solución particular de esta forma. Y ya nos quedaría ahora encontrar el valor de a0, pero acá ya podemos simplemente reemplazar el 3 e igualarlo a 5. Ya no tenemos un problema con la serie, que al reemplazarlo no sea imposible de despejar las constantes. Ya en este caso simplemente es álgebra que debemos ir realizando. Ustedes pueden ir viendo donde finalmente a0 vale menos 1. ¿Ok? Entonces tenemos las dos constantes y por último tenemos nuestra solución particular que satisface las condiciones de borde que nos dieron. De esta forma ya acabamos el ejercicio.